Atención, compatriotas. Lo que están a punto de escuchar no es una simple anécdota de viaje. Es un testimonio que sacudió los cimientos de la élite europea, una verdad tan potente que obligó a una de las naciones más ricas y arrogantes del mundo a inclinar la cabeza con respeto. ¿Puede un país sudamericano dar lecciones de modernidad, eficiencia y humanidad a la mismísima Suiza? Durante décadas, nos han dicho que miremos hacia Europa como el faro del progreso. Pero, ¿y si les dijera que, por un giro inesperado del destino, 8 de los hombres más poderosos de Suiza aterrizaron en nuestra tierra y lo que vieron los dejó sin palabras, cuestionando todo lo que creían saber? Soy Marcus Schmidt, y durante 12 años he surcado los cielos como tripulante de cabina para Lufthansa. Mi vida ha sido un mosaico de rostros, culturas y destinos incontables, desde los rascacielos de Tokio hasta las sabanas de África. He servido a presidentes, a estrellas de cine y a titanes de la industria. Creía haberlo visto todo. Pero nada, absolutamente nada en mi carrera, me preparó para el impacto de aquellos 4 días en Lima, Perú. Un aterrizaje de emergencia que se convirtió en una revelación, una crisis que desnudó una verdad que cambiará para siempre cómo ven a nuestra nación. Esta es la crónica, minuto a minuto, de cómo el Perú le demostró al primer mundo que el futuro ya no les pertenece en exclusiva. Abróchense los cinturones, porque la historia que estoy a punto de contar es un shock total para Europa y un motivo de orgullo infinito para cada peruano. Todo comenzó en una fría mañana de invierno en Frankfurt. Nuestro avión, un charter de lujo, esperaba en la pista a un grupo de pasajeros excepcionales. Eran 8 leyendas vivientes de Suiza, un cónclave de patriarcas cuya fortuna combinada podría rivalizar con el PBI de una nación pequeña. El líder del grupo era Hans Weber, un arquitecto de 75 años de Zúrich, un hombre cuyo nombre era sinónimo de las estructuras más audaces y elegantes de Europa. Lo acompañaban gigantes del sector financiero de Ginebra, magnates inmobiliarios de Basilea y un reconocido patriarca de la industria farmacéutica. El menor de ellos tenía 68 años, el mayor, 76. Era la personificación del poder, la riqueza y un inquebrantable eurocentrismo. Su destino era Sapporo, Japón. Cada invierno, desde hacía más de 20 años, se embarcaban en un viaje sagrado para jugar al golf en los campos más exclusivos de Hokkaido. Era su tradición, un ritual que reafirmaba su estatus y su camaradería. La mayoría poseía jets privados, por lo que volar en un avión comercial, aunque fuera un charter, era una excentricidad para ellos, una pequeña aventura. Para mí, acostumbrado a las rutas europeas de corta distancia, este vuelo directo era un desafío emocionante. La atmósfera a bordo era relajada, impregnada del aroma del cuero y el café recién hecho. Entre copas de champán, compartían anécdotas, sus risas resonando con la confianza de quienes han conquistado el mundo. El señor Weber, con una mirada nostálgica, me confesó que esta reunión anual era el evento más preciado de su vida, un ancla en el torbellino de sus imperios. El viaje transcurrió sin incidentes sobre los vastos y helados paisajes de Rusia. La anticipación crecía a medida que nos acercábamos a Japón. Sin embargo, cuando sobrevolábamos el mar de Japón, el universo decidió cambiar el guión. Una alerta urgente crepitó en la radio de la cabina. Un ciclón bomba, una tormenta de nieve de proporciones bíblicas, se había desatado sobre Hokkaido. El aeropuerto de Sapporo estaba completamente cerrado. El de Narita, en Tokio, también era inaccesible debido al temporal. El pánico, una emoción ajena a estos hombres, comenzó a filtrarse en la cabina. El capitán y el copiloto se encerraron en una reunión de emergencia, desplegando mapas y analizando datos meteorológicos en tiempo real. Se barajaron varias opciones, pero una y otra vez, los cálculos y protocolos de seguridad apuntaban a una única solución viable, segura y fiable, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú. Cuando comunicamos la decisión a nuestros pasajeros, el desconcierto se transformó en una palpable ansiedad. Para ellos, el Perú era una abstracción, una mancha en el mapa de un continente que asociaban con inestabilidad y subdesarrollo. Su conocimiento se limitaba a vagas referencias sobre Machu Picchu y, quizás, la gastronomía. Algunos, con una ignorancia alarmante, lo confundían con otros países de la región, susurrando preguntas sobre la seguridad y si sería como en las películas. Nosotros, la tripulación, también sentimos una punzada de nerviosismo. Un cambio de destino tan abrupto implicaba un laberinto burocrático, y la responsabilidad de atender a estos VIPs en un entorno desconocido pesaba sobre nuestros hombros. Temíamos cualquier fallo, cualquier inconveniente que pudiera manchar la reputación de la aerolínea. Pero fue entonces, mientras descendíamos sobre la costa peruana, que lo imposible comenzó a suceder.
La primera señal de que nuestras percepciones estaban catastróficamente equivocadas llegó desde la torre de control del Jorge Chávez. La comunicación no fue meramente profesional, fue cálida, precisa y asombrosamente proactiva. Lufthansa, bienvenidos a Lima. Hemos activado nuestro protocolo de contingencia para pasajeros internacionales. No se preocupen, tenemos todo bajo control. Un agente de habla alemana los estará esperando en la puerta de embarque. La voz era serena, dueña de la situación. Una respuesta así, tan inmediata y personalizada, sería difícil de encontrar incluso en los hubs de Frankfurt o Múnich, donde un evento así suele ser recibido con el mínimo soporte indispensable. La torre de control de Lima operaba a otro nivel. El aterrizaje fue impecable. La pista estaba en perfectas condiciones, y la guía en tierra fue milimétrica. El camino hacia la puerta de embarque había sido despejado, como si fuéramos un vuelo programado y esperado desde hacía semanas. Pero la verdadera conmoción, el primer golpe de realidad que hizo añicos sus prejuicios, comenzó al poner un pie en la terminal. Mientras nos dirigíamos a inmigración, la coordinación del personal del aeropuerto nos dejó boquiabiertos. Lejos de mostrar confusión ante la llegada de un grupo extranjero inesperado, actuaron con una coreografía perfecta. Inmediatamente, apareció una silla de ruedas para un caballero que sufría de la rodilla. Nos guiaron por un carril preferencial, evitando cualquier tipo de espera. Y entonces, el servicio de traducción prometido se materializó. Un joven peruano, con un alemán impecable y una sonrisa genuina, se presentó. Conocía los detalles de nuestra situación y nos ofreció su asistencia para lo que necesitáramos. Hans Weber, el arquitecto, no dejaba de asentir, impresionado. Ni en el aeropuerto de Zúrich se encuentra este nivel de soporte lingüístico tan rápido, murmuró, casi para sí mismo. Quedó especialmente conmovido por la forma en que el agente se dirigía a los miembros mayores del grupo, hablaba despacio, con un respeto casi reverencial, asegurándose de que todos entendieran cada paso. El proceso de inmigración, que temíamos sería un infierno burocrático, fue increíblemente ágil. No hubo formularios complejos ni demoras. Un equipo de personal aeroportuario nos ayudó con el papeleo, eliminando cualquier barrera idiomática. Incluso se ofrecieron a contactar al resort de golf en Japón en nuestro nombre para gestionar la cancelación. La gestión del alojamiento temporal fue la guinda del pastel. Nos presentaron una lista selecta de hoteles en los distritos de Miraflores y San Isidro, explicando las características y la ubicación de cada uno con un conocimiento enciclopédico. Conscientes de su afición, incluso nos proporcionaron información sobre los clubes de golf de élite en las afueras de Lima. Al salir del aeropuerto, mientras subíamos al autobús que nos llevaría al hotel, Hans Weber se giró hacia mí, sus ojos brillando con una nueva luz. Márquez, dijo con voz grave, he recorrido el mundo durante 40 años y he utilizado cientos de aeropuertos. Jamás, y digo jamás, he presenciado una gestión de crisis tan perfecta. Este sistema, que garantiza que el pasajero no sienta la más mínima ansiedad ante un imprevisto, es algo que mi país debería estudiar. Escuchando las conversaciones a mi alrededor en el autobús, un murmullo de sorpresa y admiración, sentí que mi propia percepción del Perú estaba siendo demolida y reconstruida en tiempo real. En ese momento, no tenía ni la más remota idea de que el verdadero shock, la experiencia que los marcaría de por vida, apenas estaba por comenzar. El trayecto hacia el hotel se convirtió en el primer capítulo de una revelación urbana. Eran más de las 10 de la noche, una hora en la que muchas ciudades europeas comienzan a adormecerse, pero las autopistas de Lima bullían de una energía ordenada. Lo que vieron desde las ventanas del autobús destrozó por completo sus estereotipos. El tráfico fluía con una disciplina sorprendente. Los vehículos respetaban los carriles y, para su asombro, usaban las luces direccionales con una consistencia casi robótica. Pero fue el paisaje urbano lo que los dejó mudos. A ambos lados de la vía expresa, se alzaban imponentes complejos de apartamentos, modernos y bien diseñados. Todos pegaron sus rostros a las ventanas, como niños descubriendo un mundo nuevo. Increíble, exclamó Hans Weber, el arquitecto. Incluso en Suiza, es raro ver un desarrollo urbano de esta escala tan bien planificado. Miren eso, cada vecindario parece tener sus propias áreas verdes, sus zonas comerciales y residenciales integradas en una armonía perfecta. Un caballero de Ginebra, propietario de una cadena de hoteles de lujo, añadió, la coherencia de esta planificación urbana no tiene nada que envidiarle a ninguna capital europea. De hecho, diría que es más audaz. Pero el mayor impacto fue la seguridad nocturna. A pesar de la hora tardía, las calles de Miraflores y San Isidro estaban vivas,
iluminadas y llenas de gente. Vimos a familias paseando tranquilamente, a jóvenes tomando una gaseosa en la puerta de una tienda de conveniencia, a mujeres paseando a sus perros solas, a corredores disfrutando de la brisa del Pacífico en el malecón. Esa estampa de normalidad y seguridad era, para ellos, un fenómeno extraordinario. Esto es asombroso, comentó el magnate farmacéutico de Basilea, meneando la cabeza con incredulidad. En las grandes ciudades europeas, las calles se vacían al anochecer. Una mujer no se atrevería a caminar sola así. Pero aquí es completamente diferente. Se respira una paz social que hemos perdido. Al llegar al hotel, nos esperaba otro golpe de asombro. El recepcionista no solo nos saludó en un alemán fluido, sino que demostró una anticipación que rozaba la telepatía. Teniendo en cuenta la edad de los huéspedes, había asignado al caballero con la rodilla lesionada una habitación en un piso bajo y se aseguró de que tuviera un baño equipado con barras de seguridad. El servicio de conserjería fue lo que los dejó definitivamente sin palabras. A pesar de ser huéspedes inesperados, varados por una tormenta, en cuestión de minutos nos presentaron un itinerario perfectamente diseñado para el día siguiente. Para los amantes del golf, una lista de los mejores campos cercanos. Para los interesados en la cultura, un tour privado por el Museo Larco y el bohemio distrito de Barranco. Incluso nos detallaron las características de cada lugar, los tiempos de viaje y los costos estimados. Mientras subíamos en el ascensor hacia las habitaciones, observé sus rostros. La preocupación inicial había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de genuina curiosidad y creciente admiración. Su imagen del Perú se estaba desmoronando, y sobre sus ruinas se erigía una realidad fascinante e inesperada. A la mañana siguiente, en el restaurante del hotel, durante el desayuno buffet, llegó la tercera ola de sorpresas. La oferta gastronómica era un festín para los sentidos. Además de un impecable desayuno continental, había una variedad deslumbrante de platos internacionales, por supuesto, delicias peruanas. Lo que más les impresionó fue el detalle con el que se había pensado en los huéspedes mayores. Había una sección con alimentos suaves, fáciles de digerir. El pan se ofrecía en versiones de corteza dura y blanda. La fruta estaba cortada en trozos pequeños, listos para comer. El servicio del personal era de otro mundo. Se movían entre las mesas explicando los platos, pero siempre manteniendo una distancia respetuosa para no ser intrusivos. Sin embargo, en el instante en que alguien necesitaba algo, aparecían como por arte de magia. Hans Weber lo resumió perfectamente, ni en los hoteles más exclusivos de St. Moritz recibes una atención tan meticulosa y personalizada. Después del desayuno, un paseo por los alrededores del hotel nos trajo el cuarto SOC. Las aceras de Miraflores eran anchas, lisas y estaban impecablemente mantenidas, permitiendo que incluso los más mayores caminaran sin dificultad. Las baldosas podotáctiles para personas con discapacidad visual estaban instaladas con una lógica impecable, y las rampas para sillas de ruedas eran omnipresentes. Los bancos públicos, estratégicamente ubicados a lo largo de las avenidas, también llamaron su atención. Espaciados a distancias razonables, permitían descansar en cualquier momento. Cada banco tenía respaldo y reposabrazos, diseñados para la comodidad de las personas mayores. Este nivel de detalle en el diseño urbano es algo que Zúrich debería copiar, sentenció el magnate inmobiliario. Nuestra incursión en el sistema de transporte público de Lima fue el quinto y quizás más profundo impacto. Al entrar en una estación del Metropolitano, se sintieron como si estuvieran en un centro comercial de alta gama, limpia, moderna y luminosa. Las escaleras mecánicas y los ascensores estaban por todas partes, facilitando el acceso a cualquiera con movilidad reducida. Dentro del ascensor, las indicaciones en braille y las guías de voz demostraban un compromiso con la accesibilidad que, según admitieron, superaba al de muchas ciudades alemanas. En el andén, el orden de los pasajeros fue la revelación definitiva. A pesar de ser hora punta, con una multitud considerable, todo el mundo formaba una cola ordenada. Cuando llegó el bus articulado, la gente esperó pacientemente a que todos los pasajeros descendieran antes de subir de manera disciplinada. El interior del vehículo fue igualmente impresionante. Los asientos eran amplios y cómodos. Los pasamanos estaban instalados a diferentes alturas, pensando en personas de baja estatura y en niños. La limpieza era notable, no había ni un solo papel en el suelo. Pero lo que realmente los conmovió hasta las lágrimas fue el espíritu cívico de los peruanos. En cuanto vieron a nuestro grupo de señores mayores subir, varios jóvenes se levantaron al instante para ceder sus asientos. No fue un acto forzado o a regañadientes, fue un gesto natural,
casi instintivo. Es como si fuera lo más normal del mundo, susurraban. Una parada más tarde, subió una mujer embarazada. Inmediatamente, varias personas ofrecieron a cederle el sitio, pero un estudiante de secundaria, el más cercano, se levantó con una sonrisa y le indicó el asiento. Uno de los banqueros de Ginebra, un hombre conocido por su estoicismo, se secó una lágrima disimuladamente. En Suiza también tenemos la cultura de ceder el asiento, dijo con la voz entrecortada, pero nunca he visto que se haga con esta naturalidad, con esta alegría. El respeto de los jóvenes por sus mayores está tan arraigado en su vida diaria. Es profundamente conmovedor. Al llegar a la estación del centro y salir a la superficie, nos esperaba el sexto SOC, el Jirón de la Unión. Una calle peatonal vibrante, segura y limpia. Podían pasear sin preocuparse por los coches, disfrutando de la arquitectura. Había espacios para descansar por todas partes, y el diseño de las farolas, los letreros y el mobiliario urbano creaba una sensación de armonía y elegancia. Un miembro del grupo, el de Basilea, comentó: este diseño urbano unificado es lo que eleva el prestigio de una ciudad. Incluso nuestras ciudades europeas más antiguas tienen mucho que aprender de esta modernidad bien entendida. El primer día había sido una avalancha de revelaciones, cada una más impactante que la anterior. Pero esto, como descubriríamos de la forma más dramática posible, era solo el principio del viaje que transformaría sus almas. La mañana del segundo día, la calma se hizo añicos. Fritz, el patriarca de 76 años de la compañía farmacéutica de Basilea, se desplomó repentinamente en el lobby del hotel, sujetándose el pecho con una mueca de dolor. Tenía un historial de problemas cardíacos, y la situación parecía crítica. El pánico se apoderó del grupo. Hans Weber y los demás, hombres acostumbrados a tener el control absoluto, estaban pálidos y desorientados. Como tripulación, a pesar de nuestro entrenamiento, la idea de una emergencia médica grave en un país extranjero, con la barrera del idioma y la incertidumbre de elegir un hospital, nos heló la sangre. El conserje del hotel, con una calma sobrenatural, marcó el número de emergencias. Lo que sucedió a continuación desafió todas nuestras expectativas. En menos de 5 minutos, lo cronometré en mi reloj, la sirena de una ambulancia resonó en la calle. Jamás había visto un tiempo de respuesta tan rápido en Alemania. Cuando los paramédicos salieron del ascensor y corrieron hacia Fritz con una profesionalidad impecable, sentí la primera ola de asombro. Su evaluación del paciente fue rápida y precisa. Sus acciones no tenían nada que envidiar a las de los mejores equipos de emergencia europeos. Con una delicadeza y un respeto extraordinarios, considerando la edad del paciente, le tomaron la presión, le colocaron una mascarilla de oxígeno y conectaron un monitor de electrocardiograma. Todo se hizo con una velocidad y una precisión asombrosas. La ambulancia en sí era una unidad de cuidados intensivos móvil, equipada con la tecnología más avanzada. Durante el trayecto, uno de los paramédicos, en un inglés claro y conciso, nos mantuvo informados sobre el estado de Fritz, transmitiéndonos una tranquilidad que necesitábamos desesperadamente. Al llegar a la clínica Delgado, en Miraflores, comenzó el segundo SOC. La entrada de emergencias no parecía la de un hospital, sino el lobby de un hotel futurista. La arquitectura era moderna, los espacios amplios y luminosos, diseñados para minimizar el estrés del paciente. No había caos, ni olores a desinfectante. El techo alto y la iluminación cálida creaban un ambiente de serenidad. Durante el registro, experimentamos el tercer impacto. A pesar de ser un paciente extranjero en una situación de emergencia, el proceso fue fluido y sin el más mínimo atisbo de pánico por parte del personal. Inmediatamente, una coordinadora del Centro Médico Internacional se acercó a nosotros. Hablaba un alemán perfecto. Nos explicó detalladamente el procedimiento e incluso nos asesoró sobre cómo gestionar el seguro médico suizo. Encontrar un hospital en Europa con un sistema tan robusto y preparado para pacientes internacionales es una rareza. Incluso en el Hospital Universitario de Frankfurt, encontrar un traductor puede llevar un tiempo valioso. Aquí, estaba institucionalizado. El tiempo de espera fue casi inexistente. Aunque había otros pacientes, el sistema de triaje funcionaba con una eficiencia letal. Fritz, como caso de alta prioridad por sospecha de problema cardíaco, fue llevado a un cubículo de examen en menos de 10 minutos. Durante esa breve espera, una enfermera vino a comprobar su estado varias veces. El cuarto SOC llegó cuando conocimos al médico. No era un médico general de urgencias, sino el jefe del departamento de cardiología, quien había bajado personalmente para evaluar el caso.
En Europa, el protocolo habitual es una evaluación inicial por un médico de urgencias y una posterior derivación al especialista. Aquí, el especialista tomó las riendas desde el primer segundo. La profesionalidad del doctor era sobrecogedora. Había realizado parte de su especialización en Alemania, por lo que pudo explicarnos la situación en nuestro idioma, utilizando terminología médica precisa. Revisó meticulosamente el historial clínico de Fritz, incluyendo la lista completa de medicamentos que tomaba en Suiza. Su minuciosidad nos infundió una confianza absoluta. La rapidez del proceso de diagnóstico fue, sencillamente, alucinante. Electrocardiograma, análisis de sangre, radiografía de tórax y un ecocardiograma de alta resolución. Todo se completó en menos de una hora. En Suiza, solo conseguir una cita para un ecocardiograma puede llevar semanas. Aquí, se realizó de inmediato en la misma sala de emergencias. Los resultados aparecían en tiempo real en una pantalla, analizados por un software de inteligencia artificial que, según nos explicó el doctor, aumentaba la precisión del diagnóstico. El equipamiento era de última generación. La sala del ecocardiograma parecía una suite de hotel, con música suave para relajar al paciente. El diagnóstico, afortunadamente, no era tan grave como temíamos, una arritmia temporal causada por el estrés del viaje y la fatiga. Sin embargo, el doctor recomendó que Fritz permaneciera en observación durante 24 horas. Al recoger la medicación, vivimos el quinto momento de asombro. El farmacéutico, un profesional meticuloso, revisó la lista de medicamentos que Fritz tomaba en Suiza y analizó cada componente para evitar cualquier interacción negativa con la nueva prescripción. Nos proporcionó un informe detallado y una hoja de instrucciones traducida al alemán. Incluso nos dio una provisión extra de medicamentos para el regreso a Suiza. Pero el sexto y definitivo shock, el que dejó a todos sin habla, fue la factura. El coste total, consulta de emergencia, todos los exámenes de alta tecnología, la medicación y los honorarios médicos, era una décima parte de lo que costaría en un hospital suizo. Es más, no nos aplicaron ningún recargo por ser extranjeros. De hecho, nos hicieron un descuento por ser un paciente de la tercera edad. Hans Weber pidió ver la factura 3 veces, convencido de que había un error. En Zúrich, solo la visita a urgencias nos habría costado miles de francos, repetía, incrédulo. Fritz, ya recuperado, no dejaba de elogiar la experiencia. He sido médico durante 40 años y he visto hospitales en todo el mundo, dijo con la voz cargada de emoción. Pero nunca, jamás, he estado en un lugar tan centrado en el paciente, donde la tecnología de punta se combina con una calidez humana tan genuina. La limpieza de la clínica era impecable, el sistema de purificación de aire mantenía el ambiente fresco y agradable. Al salir, Hans Weber pronunció la frase que resumiría toda la experiencia. Suiza tiene hospitales excelentes, pero este nivel de servicio integral, esta atención al paciente extranjero y esta estructura de costes razonable es algo que debemos estudiar y aprender. Perú nos ha dado una lección magistral de cómo debería ser la medicina del siglo XXI. La salud de Fritz se había restablecido, pero la percepción de todos ellos sobre el Perú había cambiado para siempre. Tras la impactante experiencia en la clínica, la perspectiva del grupo había sufrido una transformación radical. El tercer día, decidimos explorar el corazón de Lima, y cada paso que dimos fue una helada de gratas sorpresas. Tomamos la línea 1 del metro de Lima, y la primera impresión fue de un orden y una modernidad impecables. En la estación, a pesar del flujo constante de gente, todos esperaban detrás de la línea amarilla. Cuando el tren llegó, la gente se apartó para dejar salir antes de entrar, una danza cívica espontánea y eficiente. Dentro del vagón, presenciamos de nuevo la cultura del respeto. Un pasajero en silla de ruedas fue asistido por el personal de la estación para subir, y los demás pasajeros crearon un espacio para él sin que nadie se lo pidiera. Luego, un hombre invidente subió con su bastón. Antes de que pudiera dar 2 pasos, un joven se levantó, lo guió a su asiento y se quedó de pie a su lado. El banquero de Ginebra volvió a emocionarse. Este civismo no se impone por ley, Márquez. Nace de una cultura de empatía que parece impregnarlo todo. Es la verdadera marca de un país avanzado. Desembarcamos en el centro, y el ambiente vibrante de la ciudad nos envolvió. La limpieza de las calles, incluso en las zonas más concurridas, era asombrosa. Vimos a ciudadanos recoger basura que no era suya y depositarla en un tacho. Hans Weber estaba fascinado. En Suiza la limpieza se debe a un ejército de personal de limpieza. Aquí parece ser una responsabilidad compartida, un orgullo cívico. En una cafetería, el cuarto impacto, el camarero,
al ver a nuestro grupo de señores mayores, nos condujo a una mesa en una zona sin escalones y cerca de los servicios. Nos explicó el menú con paciencia, preguntando incluso por la temperatura preferida para sus bebidas, todo con una sonrisa genuina y sin rastro de impaciencia. Más tarde, en un viaje hacia el distrito de Barranco, experimentamos la quinta revelación, el crisol cultural de Lima. Vimos a personas de todas las nacionalidades conviviendo con una naturalidad pasmosa. Una familia de aspecto árabe compartía una terraza con un grupo de jóvenes afrodescendientes, todos riendo y disfrutando. Era un multiculturalismo real, no uno de postulado político como a menudo ocurre en Europa, donde persisten barreras invisibles. La sexta epifanía llegó en el almuerzo. El dueño de un pequeño pero aclamado restaurante de comida criolla salió a recibirnos personalmente. Escuché que teníamos visitantes de Suiza, dijo con entusiasmo. Permítanme prepararles algo especial. Adaptó la sal de los platos, nos habló de la historia de cada receta y conversó con nosotros sobre la cultura suiza. La comida no solo se servía, se compartía como un acto de comunión cultural. De regreso, presenciamos el séptimo acto de civismo conmovedor. En un paso de peatones, una mujer se acercó a un invidente que esperaba para cruzar, le ofreció su brazo y lo guió de forma segura al otro lado, asegurándose de que se orientara antes de seguir su camino. Fue un gesto tan natural, tan humano. Tener una juventud con este corazón es la mayor riqueza de un país, sentenció uno de los suizos, con los ojos vidriosos. La octava sorpresa fue en un centro cultural en Barranco, que reemplazaba la idea de una simple librería. No era solo un lugar para comprar libros, era un espacio vivo, con áreas de lectura, galerías de arte, un cine y cafeterías. La sección de libros en otros idiomas, incluido el alemán, era sorprendentemente extensa. Un miembro del personal nos ayudó a encontrar un libro de economía que Hans Weber buscaba, e incluso se ofreció a pedirlo si no estaba en stock, demostrando una conexión con redes globales impresionante. La cena de esa noche fue la novena y monumental revelación. En un restaurante de alta cocina, que reinventaba la tradición culinaria peruana, vivimos una experiencia que trascendía la comida. El chef salió a nuestra mesa para explicar cada plato, no solo sus ingredientes, sino su contexto histórico y cultural. Comimos historia, geografía y arte. El maridaje con vinos peruanos fue una sorpresa mayúscula. Fritz, el farmacéutico, lo expresó con una claridad filosófica. Un país capaz de honrar su pasado con tanta profundidad mientras abraza la modernidad con esta audacia es un fenómeno único. El Perú no vive en el pasado ni olvida sus raíces para modernizarse. Aquí, pasado y presente danzan en una armonía perfecta. El décimo y último impacto del día fue el regreso al hotel. Era tarde, pasada la medianoche. Las calles seguían siendo seguras. Mujeres solas caminaban sin miedo. En una tienda 24 horas, una joven empleada nos atendió con una amabilidad y una profesionalidad que desmentían la hora. Nos recomendó algunos dulces peruanos, explicando con paciencia sus ingredientes. Esta seguridad nocturna, esta tranquilidad, es el lujo definitivo. Es algo que el dinero no puede comprar y que muchas ciudades europeas han perdido para siempre, concluyó el magnate de Basilea. El tercer día no había sido un tour turístico, había sido una inmersión profunda en el alma de una nación que los había conquistado por completo. El cuarto día estaba destinado a las compras y la cultura, pero se convirtió en la capitulación final y absoluta de estos titanes suizos ante la sofisticación peruana. Nuestra primera parada fue el distrito de San Isidro, el corazón financiero de Lima. Al llegar, el impacto fue abrumador. La escala y la audacia arquitectónica de los rascacielos de cristal y acero no tenían nada que envidiar a Zúrich o Ginebra. De hecho, eran más atrevidos. Hans Weber, el arquitecto, caminaba con la cabeza echada hacia atrás, analizando las líneas y los volúmenes. Esto no es solo tamaño, sentenció. Hay una conversación entre los edificios y el espacio público, una integración con parques y bulevares que es urbanismo del más alto nivel. Desde un punto de vista arquitectónico, esto es una obra maestra de la modernidad. Visitamos un centro comercial de lujo, y el segundo impacto los golpeó. La disposición de las boutiques, la selección de marcas internacionales, sobre todo, el auge de las marcas de diseño peruano, los dejó atónitos. Entraron en una tienda de ropa de alpaca de diseño y quedaron maravillados. La calidad de esta fibra, el diseño, la presentación en la tienda. Esto compite con Loro Piana o Brunello Cucinelli sin ningún complejo, afirmó uno de ellos, un hombre acostumbrado a vestir solo las mejores marcas del mundo.
La experiencia en la tienda fue la tercera sorpresa. El nivel de servicio superaba con creces el de los grandes almacenes más exclusivos de Suiza. A cada uno se le asignó un asesor personal que no solo intentaba vender, sino que buscaba entender su estilo de vida para ofrecerle la prenda perfecta. Cuando el señor de Basilea se interesó por un reloj en una joyería, el vendedor demostró un conocimiento profundo de la relojería suiza, comparando modelos y movimientos con la pericia de un experto de la Valle de Hawks. El servicio postventa fue la culminación, le explicaron cómo mantener la pieza, cómo gestionar el envío asegurado a Suiza e incluso le proporcionaron los datos del centro de servicio técnico autorizado más cercano a su residencia. Perfecto. Sencillamente perfecto, murmuró. La quinta revelación fue gastronómica y definitiva. Para el almuerzo, el conserje nos había reservado mesa en uno de los restaurantes de Lima que figuran en la cima de los rankings mundiales. No fue una comida, fue un peregrinaje cultural. Cada plato era una obra de arte que contaba una historia sobre un ecosistema peruano, desde la Amazonía hasta el altiplano. El chef, una celebridad mundial, se acercó a la mesa, no por obligación, sino por un genuino deseo de compartir su pasión. Les habló de los productores, de las comunidades indígenas con las que trabajaba, de la biodiversidad como el mayor tesoro del Perú. Los suizos, acostumbrados a la mejor cocina del mundo, estaban en silencio, reverentes. Hemos comido en los mejores restaurantes de Francia, Italia y España, dijo finalmente el banquero de Ginebra. Pero esto es diferente. Esto no es solo cocina, es antropología, es ecología, es identidad nacional servida en un plato. Es el alma de un país. El sexto impacto fue humano. Por la tarde, mientras paseaban por un parque, vieron a un grupo de niños jugando al fútbol. La pelota rodó hacia ellos y un niño se acercó corriendo, disculpándose tímidamente. El señor Weber le devolvió la pelota con una sonrisa. El niño le dio las gracias con una formalidad y un respeto que lo desarmaron. La educación, el respeto. No se enseña solo en las escuelas. Se respira en el aire, reflexionó. Al final del día, sentados en el bar del hotel, degustando un pisco sour que calificaron como el mejor cóctel del mundo, hicieron un balance. Su visión del mundo se había puesto patas arriba. La noción de que Europa era el único pináculo de la civilización se había hecho añicos contra la contundente realidad de Lima. El quinto día, el de la partida, el ambiente era agridulce. La ansiedad de la llegada se había transformado en una profunda nostalgia por un país que apenas habían conocido. Honestamente, estoy pensando en cancelar el viaje a Japón y quedarme aquí una semana más, confesó Hans Weber. Los demás asintieron. En el aeropuerto, mientras realizaban los trámites de salida, no dejaban de comentar sus experiencias, como si necesitaran reafirmar que todo había sido real. He viajado por el mundo durante 40 años, dijo Weber a su grupo, y ningún país me ha ofrecido una combinación tan perfecta de sistema impecable y alma cálida. A bordo del avión, la conversación continuó. No hablaban de negocios ni de finanzas. Hablaban del Perú. El hotelero de Ginebra ya estaba haciendo planes. Voy a traer a mis gerentes a Lima. Tienen que aprender lo que es el verdadero servicio. La anticipación, la calidez genuina. Ese espíritu de servicio peruano será nuestro nuevo estándar de oro. Al aterrizar en Zúrich, donde sus familias y la prensa los esperaban, comenzó la primera onda expansiva. Sus declaraciones fueron unánimes y explosivas. Pero fue la de Hans Weber la que incendió los titulares. Ante un micrófono, declaró con una solemnidad inusual: siempre hemos estado orgullosos de Suiza como un país avanzado. Pero les digo hoy, después de lo que he visto, que en comparación con el Perú, tenemos muchísimo que aprender. El silencio que siguió fue atronador. Un hombre que era el epítome del excepcionalismo europeo acababa de admitir su inferioridad. Esa declaración fue la portada del diario más importante de Suiza al día siguiente, con el titular: El milagro peruano. La conmoción fue total. El relato de Fritz en la clínica Delgado sacudió al sector médico. El Hospital Universitario de Zúrich anunció la creación de un equipo para estudiar el sistema de salud peruano, especialmente su modelo de emergencia y atención al paciente internacional. El mundo financiero y empresarial entró en ebullición. La Cámara de Comercio de Suiza convocó una reunión de emergencia para analizar cómo replicar la eficiencia del aeropuerto Jorge Chávez y la cultura de servicio al cliente de Lima. El impacto llegó a la política. El Ministerio Federal de Transporte anunció un estudio para implementar el sistema de gestión de crisis del Jorge Chávez. El Ministerio de Salud,
presionado por la evidencia de la superioridad en eficiencia y satisfacción del paciente del modelo peruano, decidió enviar una delegación oficial a Lima. El mundo académico reaccionó. La ETH Zurich y la Universidad de St. Gallen anunciaron planes para crear un instituto de estudios peruanos. Querían entender el secreto del rápido desarrollo del Perú, su cohesión social y, sobre todo, cómo había cultivado un nivel de civismo que avergonzaba a Europa. La reacción del público fue abrumadora. Las agencias de viajes vieron un aumento exponencial en las consultas sobre viajes a Perú. Las academias de español en Zúrich y Ginebra se vieron desbordadas, la matrícula se multiplicó por 10. Las empresas suizas empezaron a buscar activamente socios en el Perú, especialmente en los sectores de servicios, turismo y gastronomía. La onda expansiva cruzó las fronteras. Medios de Alemania, Austria y Francia se hicieron eco de la historia. El Perú dejó de ser un destino exótico para convertirse en un modelo a seguir. 6 meses después, la delegación oficial suiza llegó a Lima. Un grupo de alto nivel de funcionarios y empresarios. Y yo, por un giro del destino, fui contratado como su traductor y enlace. Varios de los pasajeros originales, incluidos Hans Weber y Fritz, se unieron como guías no oficiales. Durante 2 semanas, recorrieron el país, estudiando desde la operación del aeropuerto hasta el sistema de transporte, la atención médica y el servicio al cliente. Pero lo que más les interesaba era la cultura del respeto a los mayores, el civismo innato. Querían entender cómo una sociedad podía fomentar esa armonía intergeneracional que ellos estaban perdiendo. El informe que redactaron a su regreso fue revolucionario y sus conclusiones ya se están implementando en las políticas suizas. Ha pasado 1 año desde aquel aterrizaje de emergencia. Ahora, vuelo la ruta a Lima regularmente. Se ha convertido en mi ruta favorita. Cada vez que aterrizo en el Jorge Chávez, revivo la emoción de aquel primer día. He empezado a estudiar español y ya puedo mantener una conversación básica. Me he enamorado de la comida, de la música, de la gente. Sigo en contacto con aquellos pasajeros suizos. Hans Weber regresó al Perú con su familia y lo llama su segundo hogar. Fritz ha establecido un programa de intercambio entre su hospital y la Clínica Delgado. El hotelero de Ginebra ha revolucionado su cadena con el estándar de servicio peruano. Y todos ellos se han convertido en los mejores embajadores que el Perú podría desear. En mis 15 años de carrera, he aprendido que un país avanzado no se mide por sus rascacielos o su tecnología, sino por cómo trata a su gente, especialmente a los más vulnerables. Se mide por el respeto en las calles, por la calidez de una sonrisa, por la voluntad de ayudar a un extraño. En eso, el Perú no es un país emergente. Es una superpotencia mundial. Y yo, un simple tripulante de cabina alemán, soy ahora un testigo privilegiado y un firme creyente de su grandeza. Si tienen la oportunidad, vengan y vívanlo ustedes mismos. Descubrirán, como lo hicieron 8 de los hombres más escépticos de Europa, que el Perú no es solo un destino, es una revelación. Un país